Hola, buenas noches a todos, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido miércoles. Gracias por conectarse a este estudio bíblico. El día de hoy nuestro tema será la sanidad del corazón. Solo permítanme un momentito, vamos a compartir la transmisión. Muy bien, ya estamos. Así que nuestro tema, como dije el día de hoy, es la sanidad del corazón. Ayer hablamos de la restauración del corazón y hablando de la restauración del corazón vimos que habían dos partes en esa restauración. Una era la transformación de nuestra manera de pensar, el despojarnos de la vieja manera de pensar, de la vieja vida, y el día de hoy, y la segunda parte era la sanidad del corazón. El día de hoy vamos a hablar de la sanidad del corazón. Para comenzar con la sanidad del corazón debemos buscar el origen de las heridas del corazón, de todas las cosas que lastiman nuestro corazón. Y en general el término de todas las cosas que lastiman nuestro corazón es la amargura. Las palabras en hebreo que se traducen amargura significan enfurecer, encolerizar, crueldad, aflicción, duelo, pérdida, quedar sin, quitar, robar, estéril, rebelión, rebeldía, hiel, ponzoña, veneno. Todas estas cosas son las que van produciendo o son los resultados de la amargura en nuestro corazón. Y la amargura viene de las heridas que nosotros recibimos en el transcurso de nuestra vida, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la amargura es un término que cubre una gran variedad de cosas, una gran variedad de situaciones emocionales, una gran variedad de emociones negativas. Generalmente las emociones negativas son una respuesta a la amargura que puede haber en nuestro corazón, como vimos en el significado de las palabras en hebreo que significan amargura. Pero también en la palabra griega que se traduce amargura significa veneno. Pero esta palabra es la misma que se utiliza para el veneno de un áspid. Y un áspid es una serpiente característica del Asia Menor y característica del Medio Oriente, cuyo veneno va directamente dirigido al corazón de la víctima para paralizar el corazón, para parar el corazón, para quitarle la vida, para matarlo. Y la amargura hace eso precisamente en nuestros corazones. Los contamina. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que no permitamos que ninguna raíz de amargura contamine nuestro corazón, se enraíce en nuestro corazón y lo contamine. Y esa contaminación paraliza, inmoviliza nuestro corazón, además de producir todos los efectos negativos que ya mencionamos: furia, cólera, crueldad, aflicción, duelo, pérdida, esterilidad, rebelión y una serie de emociones negativas. Entonces la amargura va dirigida a quitarnos la vida de Dios, la vida plena, la vida abundante que en el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. La palabra de Dios dice que cuidemos, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, y la amargura es un enemigo de nuestro corazón, es un contaminante de nuestro corazón que nos roba precisamente la vida de Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros, esa vida abundante, esa vida plena, esa vida en bienestar, esa vida en prosperidad. ¿Cuál es la fuente de la amargura? La fuente de la amargura pueden ser muchas. Los celos, la envidia, el rechazo, la avaricia, la codicia, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, el rechazo, etcétera. Todas ellas obras de la carne, y todas ellas en realidad son derivadas de situaciones, de personas o de acciones de las personas que nosotros estimamos o consideramos que son en nuestra contra. Es lo que nosotros decidimos acerca de esas cosas, acerca de las circunstancias, de las situaciones y de las acciones. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es muy simple. La palabra de Dios nos dice
que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces nada nos debería causar celos, nada nos debería causar envidia, nada nos debería causar avaricia, codicia, enemistades, celos, pleitos, iras, etcétera. Todo es como nosotros interpretamos en nuestro corazón esas situaciones lo que indica, lo que produce la amargura. Es no haber creído o no creer que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces, a veces las personas hacen cosas que ni siquiera fueron conscientes de hacerlas, pero que a nosotros nos molestan. Por ejemplo, la envidia. Una persona hace bien su trabajo, tiene éxito en su trabajo y resulta que eso a nosotros nos causa desagrado y por celos, por envidia, por lo que sea, y eso amarga nuestro corazón. No es la persona en realidad la culpable o la responsable de esa situación, es lo que nosotros pensamos en nuestro interior acerca de lo que sucedió con esa persona. En otros momentos, pues sí, efectivamente las personas pueden tener alguna acción contra nosotros que nos lastima, nos hiere, etcétera. Pero al final de cuentas, sea cual sea el origen de la amargura, la fuente de la amargura, lo que necesitamos es solucionar esas cosas, porque ya vimos, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir a alcanzar la gracia de Dios, nos va a contaminar y además a través de ello vamos a contaminar a otros. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay amargura, vamos a hablar amargura, y esa amargura puede contaminar a los demás y también impedirles, principalmente a los más cercanos, e impedirles que ellos también alcancen la gracia de Dios. ¿Y por qué es importante esto de que la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es la razón, el motivo, el canal por el cual todas las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Si no estamos viviendo en la gracia de Dios, las bendiciones pueden estar y las podemos tener enfrente de nuestra cara, pero no las vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos amargados, y no disfrutar de las bendiciones de Dios es como que no las recibamos. Ahí están, Dios las envía, Dios nos las da, pero nosotros no las recibimos porque la amargura nos impide recibirlas. Y como dice nuestra hermana Blanca, como hijos de Dios tenemos que tener los frutos del Espíritu. Contra ellos no hay ley. Pero, desgraciadamente, muchos creyentes están en su corazón teniendo amargura. Y eso hace que porque no están caminando en la verdad, en la obediencia, en la transformación de la palabra de Dios y del Espíritu. Por ello necesitamos ayudarlos a alcanzar esa sanidad de su corazón. ¿Cuál es la solución entonces? Hay, como vimos ayer, dos soluciones. La primera es la transformación de nuestra manera de pensar para evitarlas en el futuro. El remedio para el futuro es una medicina preventiva. Es la transformación de nuestra alma, la renovación de nuestra mente, el despojarnos del hombre viejo, el negar nuestro yo, nuestro ego, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado según Dios en la justicia y en la verdad. En Juan 3:30 es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. En Mateo 16, 24 al 26 es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, porque el que no se niega a sí mismo está todavía pretendiendo ganar su vida por sí mismo y entonces la perderá. Entonces, para
para el futuro, la prevención es la renovación de nuestro entendimiento, morir al yo, dejar las cosas de la vieja manera de vivir y meternos de lleno en la nueva manera de vivir. Ahora, para las cosas del pasado, para las heridas que todavía hay en nuestro corazón, que produjeron todas esas cosas que son la fuente de la amargura, solo hay un remedio, y ese remedio es el perdón. El perdón es la más potente arma espiritual para sanar las heridas del pasado y restaurar nuestro corazón. El perdón, acompañado del poder de Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, es el arma más poderosa que tenemos para la sanidad del corazón. El perdón, generalmente la amargura viene, como ya mencioné, por las heridas ciertas o supuestas que alguna persona, alguna situación o alguna circunstancia provocó en nuestro corazón. Y muchas veces o generalmente por cosas que usted y yo consideramos injustas. El perdón no implica dejar sin justicia una situación injusta que nos pudo causar el dolor. Significa dejar en manos del juez justo la justicia que pueda corresponder a la acción del otro. Vuelvo a repetir, el perdón no implica dejar sin justicia la situación que nos pudo la situación, la persona o la circunstancia o la acción que nos pudo causar el dolor. No es dejarla sin que sea sin justicia. Significa que cedemos el derecho de ejercer la justicia al único que es el juez justo, a nuestro Dios, que es a quien corresponde realmente ejercer la justicia. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Permítame. Dice la palabra, mía, dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. También en Romanos capítulo 12, versículo 19, el Señor nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el otro lado, en Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice la palabra, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, el perdón no significa que queda sin justicia lo que fue injusto en contra de nosotros. Lo que significa el perdón es, en primer lugar, liberarnos de la desobediencia, de la rebelión a Dios. Recordemos que la amargura implica rebelión. Entonces, el perdonar implica liberarnos de la desobediencia, de la rebelión a Dios. Perdonamos en primer lugar porque es un mandato del Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 37, la palabra de Dios nos enseña, Jesús mismo nos enseña, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es un mandato. Y es un mandato que trae una bendición añadida. En realidad en ese pasaje encontramos 3 mandatos. No juzguen, no condenen y perdonen. Y cada uno de esos 3 mandatos viene acompañado de una bendición. Entonces perdonamos por obediencia, aunque no hubiera beneficios para nosotros, que los hay. ¿Por qué? Porque la obediencia trae implícita bendición. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, dice Dios, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, obediencia, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, sobre todas las personas, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y oír la voz de Jehová tu Dios es obedecerla. Entonces, y en Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra también nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que la obedezcamos, y entonces todas las bendiciones, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Así que la primera razón por la cual usted y yo debemos perdonar es por obediencia a Dios. La palabra, de hecho, en Juan capítulo 14, versículo 15, dice que si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Entonces, la primera razón por la cual nosotros perdonamos es por obediencia, por amor al Señor. Y también el perdón entonces significa liberarnos de la rebelión, de la rebeldía. En segundo lugar, significa liberarnos de toda la amargura que la falta de perdón trae consigo. El perdón, y una cosa que es importante acá, liberarnos de la amargura no significa olvidar la ofensa. Podemos mantener el recuerdo de la situación que produjo la amargura en nuestro corazón, pero sin que haya dolor. El perdón significa despojar de dolor a la circunstancia, a la persona, a la acción que produjo ese dolor en nuestro corazón. Es liberarnos del dolor, no es liberarnos del recuerdo. Muy probablemente lo vamos a recordar, pero ya lo vamos a recordar sin dolor y vamos a recordar más lo que aprendimos que lo que nos pudo haber dolido. De hecho, cuando el perdón está sellado, está terminado, ya no hay dolor en el corazón por esa situación, sino solo hay aprendizaje. Y aquí es importante algo en esto de despojar el dolor. La amargura o la falta de perdón muchas veces no se soluciona solo con una vez que digamos que perdonamos a la persona, a la situación o a la acción. Muchas veces vamos a necesitar perdonar una y otra y otra y otra vez a la persona, a la circunstancia o a la situación hasta que sea completamente despojada de todo dolor. Y esto nos lo enseña Jesús cuando Pedro le hace la pregunta, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús le contesta, hasta 70 veces 7. Hay 3 cosas en ese 70 veces 7 que necesitamos considerar. La primera es que no es 70 por 7, es 7 a la 70 potencia, 7 multiplicado por sí mismo 70 veces. Cuando uno hace esa multiplicación, resulta que lo que nos da es una mayor cantidad de segundos de nuestra vida de lo que viviría una persona si vive 150 años. Es mucho más de eso, y lo cual nos está indicando que en todo momento usted y yo debemos ir con el perdón por delante en toda relación o en toda situación que vayamos a enfrentar, de tal manera que si llegara a suceder algo que nos pudiera lastimar, en ese mismo momento cortamos el dolor, perdonamos y seguimos adelante. Número 1. Número 2, lo que significa 70 veces, perdonar 70 veces 7 es lo obvio, perdonar 70 veces la misma ofensa. Es decir, que nos hagan 70 veces la misma ofensa, perdonar cada una de esas veces. Pero también significa perdonar la misma ofensa que nos hicieron en el pasado 70 veces. Es decir, hasta que el perdón sea completo y la situación, la persona o la acción haya sido despojada de todo dolor. Es decir, ya no haya en nuestro corazón ni furia, ni cólera, ni ira, ni enojo, ni dolor por la situación, que ya la situación no nos aflija, no haya un duelo, no haya la sensación de una pérdida, que salgamos de la esterilidad que produce la inmovilización de nuestro corazón por la amargura, que salgamos de la rebelión, de la rebeldía, del resentimiento, del deseo de venganza. Todo eso es un proceso, no es una cosa de una sola vez.
en una mayoría de las circunstancias va a ser una situación que va a ser un proceso de tiempo. Lo importante es que caminemos en ese proceso y cada vez que perdonemos, el dolor vaya disminuyendo hasta que sea total. Hay un problema muchas veces con los creyentes en cuando perdonamos, y es que no perdonamos hasta que nos sintamos cómodos con la situación, lo cual no implica que en el fondo de nuestro corazón el perdón haya sido concluido. Todavía eventualmente puede venir recuerdos dolorosos, etcétera. Por eso necesitamos continuar con el proceso, no hasta que nos sintamos cómodos, sino continuar con el proceso hasta que ya no haya ningún dolor, hasta que podamos ver o recordar la situación, la persona o la acción sin que ello nos produzca mariposas en el estómago, o sea, reacciones adversas, reacciones de dolor, reacciones de incomodidad, hasta que lleguemos a estar en paz con el recuerdo, con la acción, con la decisión, con la persona. Hasta ese momento, entonces, está concluido el perdón. Luego, de acuerdo en relación a la pregunta que nos hace nuestra hermana Claudia, de una persona que hiere constantemente, ¿no es mejor alejarse de ella? Definitivamente que sí. Hoy está de moda un término que es el término de personas tóxicas. Cuando una persona nos está haciendo constantemente daño, la palabra de Dios dice una cosa que muchas veces se ha malinterpretado. En realidad, dos cosas. La primera de esas cosas es: si te dan en la mejilla, en una mejilla, pon la otra. Sí, dice que si me dan en una mejilla, ponga la otra, pero no dice que esté buscando que me den. Por lo tanto, sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón. Si hay una persona que constantemente me está lastimando, me está hiriendo, entonces por guardar mi corazón, por dos cosas: guardar mi corazón y estorbarle el pecado a la otra persona y estorbármelo yo, me voy a alejar. No dejo de amar a la persona, porque no puedo dejar de amar a esa persona, pero sí puedo dejar de estar cerca. De hecho, son interesantes dos cosas, dos situaciones que encontramos en la Biblia. Una fue David. David fue rechazado por sus hermanos. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando él los va a buscar y sin saber que el ejército de Israel estaba enfrentando la situación de Goliat. Y su hermano mayor, no sé si por celos, por envidia o por qué, porque no lo dice la palabra, pero su hermano mayor sin ninguna razón reaccionó negativamente contra David. Y resulta ser que a partir de ese momento, David no vuelve a mencionar a su hermano. Eso quiere decir, no se relaciona con él, se aleja de su hermano. De hecho, se aleja en ese mismo momento, porque en lugar de seguir hablando con sus hermanos, se va a hablar con otras personas. Por el otro lado, hay una cosa también importante. La palabra de Dios nos dice en relación con Jesús, que Jesús con su familia vivía en Nazaret. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, vemos en un pasaje de la palabra de Dios que sus hermanos se burlaban de él. Y en otro pasaje de la palabra vemos que Jesús o en otros pasajes vemos que Jesús tuvo la sede de su ministerio, donde él se estuvo alrededor de la ciudad donde él se estuvo moviendo, fue en Capernaum, y ahí tuvo casa en Capernaum. No en Nazaret, que era lo lógico, sino en Capernaum. Entonces uno, ¿por qué o qué puede deducir de eso? Para evitar las burlas de sus hermanos, para evitar que sus hermanos pecaran, entonces él se traslada lejos de Nazaret a Capernaum, que también era una ciudad estratégica, porque de Capernaum se podía mover alrededor de toda Galilea y de todo el mar de Galilea. Entonces Jesús se alejó de sus hermanos para seguramente no estorbarles el pecado y evitar sus burlas. Así que usted y yo, para guardar nuestro corazón, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida.
Y una de las cosas para guardar nuestro corazón es guardarnos de con quién andamos. Si es una persona que nos va a estar lastimando, lo mejor es poner distancia, amarla de lejos, pero a la distancia. Y la otra cosa, que nosotros a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. La palabra de Dios dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Pero no está hablando de estar expuesto todo el tiempo a malos tratos, a abuso, a denigrar, a ser denigrado, a ser insultado, rechazado, etcétera. Entonces ahí, para guardar de hecho, cuando Dios es rechazado, Dios se pone a la distancia, esperando que la persona abra sus ojos. Si nosotros rechazamos a Jesús, a Dios, Él no se aleja totalmente de nosotros, pero mantiene su distancia, esperando el momento en el cual sea posible restaurar esa relación. De la misma manera, nosotros, Dios mismo pone límites. Nosotros también necesitamos poner límites. El Señor nos dice, los límites que el Señor nos pone es no pecar. De la misma manera, nosotros podemos ponerle límites a las demás personas para que no pequen en contra nuestra. Poner límites no es nada en contra de la palabra de Dios, es más bien de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así como ponemos límites en nuestras propiedades físicas, digamos, que ponemos límites alrededor de la casa donde vivimos para que no entren los ladrones, no entre gente extraña, etcétera. De la misma manera debemos guardar, así como guardamos nuestra propiedad física, de la misma manera necesitamos guardar nuestro corazón poniendo límites. Muy bien. Ahora, siguiendo con nuestro tema acerca de todo lo que implica el perdón, ya vimos que el perdón no implica dejar sin justicia la situación que nos pudo causar el dolor, es dejar la justicia en manos de Dios. En segundo lugar, significa liberarnos de la desobediencia. En segundo lugar, liberarnos de todas las formas de amargura que puedan haber en nuestro corazón. El perdón nos libera a nosotros. Mucha gente no perdona porque tiene la idea de que si perdona a otra persona, la libera de la responsabilidad, pero eso no es cierto. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso quiere decir que el hecho de que yo perdone a otra persona por la ofensa que me pudo haber causado no deja a esa persona sin consecuencias. Lo que hace es que me libera a mí de estar atado a esa persona. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me recuerde de esa persona, eso va a provocar malestar, amargura, dolor, rebelión, aflicción, duelo, pérdida, dolor, ira, etcétera. Entonces estoy atado. Cuando no he perdonado a la persona, realmente estoy atado a esa persona, estoy dependiendo de esa persona, porque mi estado de ánimo, mi corazón va a depender, las reacciones de mi corazón van a depender de esa persona, aunque la persona no esté presente. Solo el hecho de estar en mi recuerdo ya está presente, de hecho de estar en el recuerdo de mi pasado. Y recordemos algo que también dice la palabra en Lucas capítulo 9 versículo 62, que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino, no es digno del reino. Entonces, ¿cómo quito mi mirada del pasado, de lo que me dolió del pasado? La quito a través de el perdón. El perdón nos libera entonces a nosotros de los recuerdos del pasado, nos libera para enfocarnos en el presente y enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas, número 1. Número 2, el perdón nos libera, y esto es sumamente importante. El perdón nos libera a nosotros para recibir el perdón de Dios por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores,
nuestras malas decisiones, nuestros fracasos. Si nosotros, la palabra de Dios es muy clara, en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, en Mateo capítulo 6, versículo 12, en Lucas capítulo 6, versículo 37 y 38, que si nosotros no perdonamos a los demás, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, el perdón nos libera para recibir el perdón de Dios. El perdón que nosotros damos a otras personas nos libera a recibir el perdón de Dios. Nos libera del dolor, de las heridas, de sus consecuencias, nos libera de la contaminación de nuestro corazón y libera a las personas a nuestro alrededor de la posible contaminación por nuestra causa, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, y nos libera de cualquier impedimento para recibir las bendiciones de Dios, es decir, su gracia. En Hebreos 12:15 ese pasaje es clave, o debería ser clave para nosotros. Dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, sus bendiciones, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí claramente habla de que el perdón nos libera a nosotros para alcanzar la gracia de Dios. Como comenta nuestra hermana Blanquita, más que liberar a la persona, me libera a mí. Entonces necesitamos vivir en el perdón. Cuando Jesús dice que necesitamos perdonar 70 veces 7, prácticamente lo que nos está diciendo es necesitamos vivir con el perdón por delante. Perdonar inmediatamente cualquier ofensa, cualquier acción, cualquier circunstancia que nos lastime y obviamente perdonar también las del pasado para dejar de estarlas arrastrando. Lo que dice nuestra hermana Blanquita de que nuestra salvación depende de perdonar a nuestros enemigos, la palabra nos lo enseña en una parábola, Jesús nos lo enseña en una parábola muy clara, la parábola de los dos deudores en Mateo 18, versículos del 23 al 35. La voy a leer porque hay unas lecciones interesantes que necesitamos aprender de esa parábola. Dice la parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Notemos que está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Guarde esta frase, 10,000 talentos, porque nos va a servir más adelante. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Guarde, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que el siervo injusto le dijo al amo. Y le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, notemos algo acá. Primero,
veamos las cifras. Al personaje principal que vamos a asumir que somos nosotros, el Señor nos perdonó una deuda de 10,000 talentos. ¿Qué significa eso? Un talento era equivalente a 12,600 gramos de plata, mientras que un denario era 5 gramos de plata. De tal manera que en un talento habían 3,150 denarios. El denario era el salario de un día de trabajo. Por lo tanto, 10,000 talentos eran equivalentes a 31,500,000 denarios o 31,500,000 días de trabajo, lo que equivale a 86,301 años de trabajo. Esto habla de la imposibilidad para una persona de pagar esa deuda. Y la palabra de Dios dice que nuestra salvación es imposible que usted y yo la paguemos. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a pagar por nosotros nuestra salvación. Entonces, imagínese 86,301 años de trabajo que el Señor le perdonó a este hombre, a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros no perdonamos, es como que tuviéramos un consiervo que nos debe a nosotros 100 denarios, es decir, solo 100 días de trabajo, la tercera parte de un año, lo cual implica una ridiculez que se nos perdonaron a nosotros 10,000 talentos, que son 31,500,000 denarios, y nosotros, a pesar de la bendición recibida, no somos capaces de perdonar 100 denarios. Es una ridiculez. Bueno, así nos vemos delante de Dios cuando usted y yo nos resistimos a perdonar a otros. Ridículos. Fuimos perdonados de miles de pecados que cometimos en nuestra vieja manera de vivir y que aún el día de hoy, en algunos casos, todavía, aunque sea eventualmente, pecamos y no somos capaces de perdonar a otros una ofensa. Eso resulta ridículo. Entonces, eso nos habla de la ridiculez de no perdonar, pero además de ello, la palabra nos está enseñando en Mateo 18:33, dice, Jesús hace una pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, nos está diciendo perdonar y perdonamos porque fuimos perdonados. Nosotros debemos perdonar y perdonamos porque antes fuimos perdonados. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y siempre vamos a dar mucho menos de lo que hemos recibido. Así que damos mucho menos perdón del perdón que usted y yo hemos recibido de parte de nuestro Padre. Y en Mateo 18:35 también dice, y esto es importante: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué es lo que sucedió para que el Señor termine con ese versículo? Dice en el 34, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Como no perdonó, se condenó a sí mismo. Así que ahí vemos la importancia capital de perdonar. Miren, perdonar y vivir en el perdón es tan importante en la vida del creyente como amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el perdón es digamos, si el amor fuera una moneda, una de las caras de la moneda sería amar al prójimo y amar a Dios, pero la otra cara de la moneda sería vivir en el perdón al prójimo. ¿Por qué? Porque al prójimo no lo podemos amar si no lo perdonamos. Para amar al prójimo primero necesitamos perdonar. Así que necesitamos vivir en el perdón. El perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento. Hay gente en el cuerpo de Cristo que pone cualquier cantidad de argumentos para no perdonar y no se da cuenta que el único dañado es él mismo.
es la misma persona. Y como dice también nuestra hermana Blanca, el que dice que ama pero no perdona, odia a su hermano, entonces es mentiroso. Necesitamos perdonar y perdonar de todo corazón, necesitamos perdonar inmediatamente, necesitamos perdonar hasta despojar de todo dolor aquello que nos causó una ofensa, que nos dolió, una acción, una circunstancia, una persona. Y necesitamos hacerlo hasta que podamos recordar la situación sin que haya nada de dolor en nuestro corazón. Eso es cuando ya estamos totalmente libres y sanos de esas heridas en nuestro corazón. Así que examinémonos. Es importante, debido a la importancia del perdón, es importante que examinemos nuestro corazón y que consideremos si en nuestro corazón hay alguna falta de perdón para alguna persona, para alguna circunstancia, para alguna situación. La palabra de Dios dice en el Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mi corazón y volví mi corazón a tus testimonios. Es otra aplicación. Y recuérdese que sobre toda cosa guardada necesitamos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Por lo tanto, necesitamos guardarnos de la falta de perdón, porque la falta de perdón la falta de perdón daña nuestro corazón. La falta de perdón nos priva del perdón de Dios y nos priva de su gracia, de sus bendiciones. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy hemos terminado con esta enseñanza acerca de la importancia y la necesidad de perdonar, de vivir en perdón constantemente. Así como vivimos en amor, necesitamos vivir en perdón todo el tiempo para guardar nuestro corazón y que podamos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, una vida próspera en el Señor, y se cumplan sus planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por su participación, gracias por sus comentarios, fueron de bendición. Así que les invito también para el día de mañana, en la mañana para la perla de la palabra y en la tarde a las 7 de la noche para otro estudio bíblico acerca del año agradable del Señor. Mientras tanto, les bendigo, que pasen una linda noche, que descansen, que el Señor traiga reposo, descanso, paz, confort a su corazón, que el Señor restaure todas sus fuerzas para que el día de mañana todo lo que hagamos sea de bendición y sea para la gloria de Dios. Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones y una feliz noche.